Hace 10 años, la bandera del colectivo LGTBI no hubiera ondeado junto a la del FMLN en una caravana del partido. Hace una década, una mujer trans no hubiera tenido apoyo dentro de la organización para participar como candidata a un cargo de elección popular. Pero esta mañana, una semana antes de las elecciones del 28 de febrero, como candidata al Parlamento Centroamericano y secretaria nacional de diversidad del partido, Alejandra Mengíbar fue invitada al evento de cierre de campaña en Tecoluca, San Vicente, territorio histórico del FMLN, donde el desgastado partido de izquierda aún tiene una base de apoyos entre excombatientes y sus familias. Para que esto ocurriera, algunas cosas tuvieron que cambiar en 10 años. Alejandra, en una entrevista en 2019, una entrevista que diste para El Faro, dijiste que dentro del FMLN te habían dicho que tenías que mantenerte en cierto nivel porque el partido no podía arriesgarse a perder votos conservadores. Me pregunto, ¿qué ha cambiado en el FMLN para que ahora sí puedas competir en este cargo de elección popular? Yo anunciaba que en sus inicios fue esa la impresión de que había que mantenernos en bajo perfil o había cierta resistencia o miedo sobre el proceso de cómo nosotros íbamos a participar dentro del instrumento político. Según Alejandra, los tiempos en que la dirigencia del FMLN acallaba las voces diversas dentro del partido terminaron. Pero ese cambio no ocurrió después de una reflexión de las autoridades partidarias, sino luego de un esfuerzo impulsado desde dentro por los miembros de la comunidad LGTBI para obtener representación. Realmente yo decidí participar porque en algún momento, estando en una reunión así, un poquito más polémica la reunión, sí, ya estábamos así más acalorados, ¿verdad? Surgió el tema de necesitamos que haya representatividad. Y toda esta base decide que vos vayas y seas la candidata. Y no es una pregunta, sino que es una tarea. Y para eso hemos pedido que venga fulana y fulanito, que son de la dirección de partido, para que sepan que necesitamos. Y esta es nuestra carta. En junio de 2020, con 6.500 votos de militantes del FMLN en todo el país, Alejandra Mengíbar Guadrón se convirtió en la primera mujer trans candidata a un cargo de elección popular en la historia del país. La victoria interna de Alejandra fue la culminación de un proceso iniciado en el 2014, cuando un grupo de militantes del FMLN, pertenecientes a la población de la diversidad sexual y de género, se organizó en un colectivo que en 2020 logró ser reconocido como una secretaría dentro de la estructura del partido. Hasta que Aleja, comenzó con el colectivo nacional, después como secretaría, de ahí el partido no sabía o no había tomado a bien que este sector tan importante también en el partido y en la sociedad fuera parte de la estructura del partido. Óscar Valladares es hijo de un excombatiente y está organizado desde 2017 en el FMLN. Fue candidato a concejal por la alcaldía de Tecoluca en la reciente elección y desde ese espacio apoyó la introducción de planes en favor de la población LGBTI en la agenda de su planilla. Como comunidad le pedimos al comando municipal y le expresamos nuestra preocupación porque no nos tomaba en cuenta y el partido vio a bien y el candidato y los candidatos al consejo tomar en cuenta una parte de la comunidad LGTBI. Entonces en la plataforma dice de que crear una mesa municipal de la comunidad LGTBI y que ahí se discuta aquellas problemáticas, una estrategia. Así como Alejandra, Óscar labró su propio camino dentro del partido, pese a que no todos sus compañeros y compañeras están abiertos al reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Igual yo he pasado discriminación dentro del partido, compañeros que me ven mal por mi forma de ser y creo que es un porcentaje muy mínimo, pero creo que al tiempo, creo que eso vamos a erradicar la intolerancia, la discriminación. Creo que este es el comienzo de una gran lucha que hay que hacer
dentro del partido y con la sociedad en general. Las candidaturas LGBTI marcaron un hito en las recientes elecciones. Además de Alejandra, Eric Iván Ortiz, de Nuestro Tiempo, se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en postularse para la Asamblea Legislativa. Estoy poniendo estas pancartas porque los valleros tuvieron miedo de hacerlo en sus vallas, tuvieron miedo de las consecuencias. La trascendencia de estas candidaturas tiene que ver con la visibilización de un sector de la población que históricamente ha carecido de representación dentro de los órganos de poder político. Que la mayoría de puestos políticos dentro de la Asamblea misma, por ejemplo, dentro de cualquier cartera de Estado, la mayoría de los puestos son hombres y no hay equidad ni siquiera entre hombres y mujeres, y mucho menos hay una cuota de población LGBTI que se encuentre trabajando dentro de estos puestos. Si esto no pasa en un corto plazo, los derechos van a seguir siendo exigidos desde la sociedad civil y no desde un puesto político. El Salvador es territorio hostil para las personas LGBTI. Los prejuicios y la exclusión las hacen vulnerables a ser víctimas de crímenes de odio. Además, la marginación social y económica dificulta el desarrollo pleno de este sector de la población. Si nosotras como personas LGBTI estamos queriendo acceder a estos cargos públicos, quiere decir que no están garantizando nuestros derechos. Mónica Linares, directora ejecutiva de la organización Aspid Arcoiris Trans, recuerda que hay un largo listado de iniciativas en favor de la población LGBTI en la Asamblea Legislativa, las cuales no han sido impulsadas por ninguna bancada. Para Mónica, el escenario ideal sería que los partidos políticos como instituciones asumieran la bandera de la igualdad y no solo algunas candidaturas. Si así fuera el partido el que se pronunciara por estas propuestas, por esas plataformas de inclusión, por lo que sea. Y no ha sido así, lo han hecho por individual las personas que van como candidatos. Ante el desinterés de los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel importante promoviendo los derechos de la población LGBTI. En 2015, Aspid tuvo que incidir ante el Tribunal Supremo Electoral para que se respete el derecho al voto de las personas trans. Claro que no puede votar. En las elecciones del 2015, un miembro de una junta receptora de votos negó a Camila Portillo el derecho a emitir su sufragio, pese a que el TSE ya había emitido directrices claras en cuanto al respeto al derecho al voto de las personas trans. La persona alegaba de que si mi documento tenía un nombre de identidad masculino y mi documento también decía sexo masculino, yo debía de ir como decía mi documento. Entonces, que me debía quitar el maquillaje, que me debía de amarrar el cabello, que me debía de llegar vestido como hombre para que me pudiesen dejar votar. La denuncia del caso de Camila, entre otros, obligó al TSE a comenzar a capacitar a los integrantes de las juntas receptoras de votos para que no obstaculicen el derecho de las personas trans. Gracias a esta presión de las organizaciones de la sociedad civil, en las pasadas elecciones del 28 de febrero, las cosas cambiaron para Camila, quien pudo ejercer su voto sin problema. Si no hubiese sido por el movimiento social organizado, que en aquellos años, en el 2015, como ya lo mencionábamos, comenzamos aquel trabajo de incidencia con el tribunal para que se pudiera tomar en cuenta las personas LGBTI y en este caso específicamente las mujeres trans, que somos las que nuestro documento no coincide con nuestra identidad de género, ¿verdad? Este 2021, una docena de personas de la comunidad LGBTI contratadas por el TSE se distribuyeron por el territorio nacional y lograron capacitar a 12,000 miembros de juntas receptoras de voto. En muchos casos, el esfuerzo fue exitoso, pero en otros, los capacitadores chocaron con un muro de prejuicios y discriminación. La primera experiencia que yo tuve, que fue en San Juan Opico, ahí en La Libertad, yo me voy y el facilitador hace lo mismo, tiene 5 minutos y ya lo tenía casi que encima, diciéndome ya estuvo. Me corta la palabra y dice a todas las personas, ustedes tienen que tratar a las personas, pues ni siquiera sabía deletrear LGBT,
¿cómo dicen el DUI, verdad? Si ahí dice Alonso o si ahí dice Luis, usted tiene que decirle Luis aunque vea que... Y entonces ahí es donde yo pues tomo la palabra nuevamente casi que robada, casi que me la tomo yo también, ¿verdad? Y le explico a la gente, eso es lo que no debemos hacer. Carlos Lara, defensor de derechos humanos y parte del equipo capacitador del TSE, cree que un cambio de fondo en la sociedad salvadoreña en favor de la inclusión de las personas LGBTI no puede ser impulsado solo por las organizaciones sociales, sino que debe venir del Estado salvadoreño. Porque este tema de la educación sexual integral debería de darse desde las escuelas, desde los centros educativos, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud, y no debería de ser el Tribunal Supremo Electoral el que esté, digamos, ahora responsable de esto, ¿no? No deberíamos de ser las organizaciones LGBTI los que estemos haciendo este trabajo. Es por esta razón que la comunidad LGBTI demanda representación política en los órganos del Estado. Los únicos partidos que incluyeron soluciones a las problemáticas de la población LGBTI en sus agendas fueron el FMLN y Nuestro Tiempo, donde Alejandra y Eric Iván se postularon. Un voto para nuevas ideas. Pero ninguno de los dos candidatos logró ganar una curul. A nivel nacional, Alejandra Mengíbar obtuvo más de 17,000 marcas de preferencia, mientras que Eric Iván Ortiz obtuvo más de 10,000 en el departamento de San Salvador. Sus candidaturas marcaron un precedente importante en el camino hacia la inclusión de todos los sectores sociales en los órganos de poder, pero aún falta mucho para lograr la representación política de la comunidad LGBTI. La expectativa de vida para las personas trans como yo es de 35 años. Tengo 35 años. Entonces, si llego viva a octubre, voy a ser una sobreviviente. Así está considerada y catalogada la realidad para las personas como yo. Entonces, por lo menos, espero de no morir o de no ser asesinada en lo que queda de tiempo y convertirme en sobreviviente, haber dejado un precedente histórico para este país. Y para que en 2024 de seguramente vamos a ver muchos más candidatas y candidatos de la diversidad sexual.